Bien, buenas a todo el mundo, sean bienvenidos y bienvenidas a esta materia que es configuraciones culturales del sujeto educativo, con este nombre largo que quiero que se me lo recuerden siempre, ¿está bien? Entonces, paso a presentarme, con la mayoría de las personas calculo que ya nos conocemos, pero no con todo el mundo. Mi nombre es Pablo Nieto, y la materia que vamos a estar haciendo se llama configuraciones culturales del sujeto educativo. Configuraciones culturales del sujeto educativo. ¿Está bien? Sépame bien el nombre de la materia porque hasta puede ser una pregunta de final. Es un nombre complicado y muchas veces se me lo olvidan, así que atentí. Bien. Bueno, primero lo primero, vamos a hablar de cuestiones administrativas, ¿sí? Les voy a dar... primero lo primero no. Primero lo primero es presentarme mínimamente a mí mismo para la gente que no me conoce. Llevo, 9, 10, 11, 12 años ya trabajando en este instituto. Sí, entré en el año 2008. Me gusta mucho trabajar acá, no acá en mi casa, sino allá, en el instituto. Y bueno, ojalá logre transmitirles este amor por la docencia, que es el trabajo más lindo del mundo. ¿Qué más? Estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires, soy licenciado y profesor de psicología, y cuando terminé la carrera de psicología empecé la carrera de filosofía, carrera que todavía no terminé. Espero terminar en el futuro. Bien, y bueno, ya está listo, cerramos ahí la presentación personal. Ahora sí, vamos a las cosas administrativas. Lo primero que quiero que tengan es mi correo electrónico. Para la gente que no lo tiene, se los voy a anotar y se los voy a mostrar ahora en la pantalla. Tipéenlo bien, por favor, porque es un correo que puede parecerles un poco raro, y si me lo tipean mal, los correos que me manden no me van a llegar. Así que oxerler@micolab.com. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, oxerler@micolab.com. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ahora me quedé medio preocupado. Esto de acá puede parecer una C porque estoy usando fibrón y que el agujerito de la E quedó medio tapado. oxerler@micolab.com. Listo, ya está. Ahora respiro nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, me van a mandar un correo electrónico, ¿sí? Para que yo pueda elaborar una lista de correos electrónicos de la gente del curso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué necesito yo que tenga ese correo electrónico? Necesito que en el asunto pongan simplemente configuraciones. Y en el texto del correo, por favor, en lo que sería el cuerpo del texto, del cuerpo del mail, perdón, escríbanme su apellido y nombre y nada más. Entonces, si yo me llamo Juan Carlos Heredia, entonces voy a poner Heredia, coma, Juan Carlos. ¿Sí? No me pongan Heredia, coma Juan Carlos. Pónganme por favor su apellido y nombre. ¿Está bien? Y esto es todo lo que tienen que hacer. Cuando me lo manden, yo les voy a contestar recibido, y cuando reciban ese recibido, ya saben que están dados y dadas de alta en la lista de correo electrónico. Yo es mi manera de comunicarme con ustedes, así que démosle bolilla, por favor. Aparte de la página, ¿no? catedrasnieto.com, que ya la conocen, obviamente, pero bueno, vamos a anotarlo. catedrasnieto.com.
Cátedras.nieto.com. Ok, bien. Van a ver que cada 10 minutos se produce como cierto corte, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Porque la cámara que estoy usando para filmar, no sé bien por qué, pero a los 10 minutos corta la filmación. Así que van a ver como cortado así. A mí me van a quedar todos archivos sueltos, que después yo los empalmo en la computadora, pero eso no va a impedir que el cortecito ese se vea. ¿Está bien? Bueno, ok. Paso a presentarles un poquito qué hacemos con esta materia. Primero les cuento la historia de esta materia para que entiendan por qué pasan cosas raras con esta materia. Quizás ustedes conocen gente que está estudiando en otros profesorados, hablan de lo que estudian acá con Nieto y la otra persona les dice, pero cómo no, a mí me enseñan cosas completamente diferentes en esa misma materia. Está loco Nieto, está loco mi profesor, nadie está loco acá. Lo que pasa es que es una materia muy particular. Les cuento qué fue lo que pasó. Primero, en el año 2009 se produjo un cambio de plan de estudios en el profesorado de educación física. ¿No es cierto? En realidad, este profesorado, al igual que el profesorado de geografía, de historia, matemáticas, de nivel inicial o lo que sea, que ustedes cursen en la provincia de Buenos Aires, está, digamos, reglamentado por un mismo sistema, es el sistema de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación y demás. Entonces, es la provincia la que establece cuáles son los planes de estudio. En el año 2008, la provincia de Buenos Aires se embarcó en el plan, un poco suicida me parece, de cambiar los planes de estudio de todos los profesorados de la provincia. ¿Sí? De todos los profesorados de la provincia. Empezaron con una prueba piloto, avanzaron un poquito más y luego cortaron. Y ahí quedó. Entonces, la primera carrera en cambiar su plan de estudios, allá por el año 2008, fue el profesorado de educación primaria. ¿Cuáles otras carreras cambiaron de plan de estudio, aparte del profesorado de educación primaria? El profesorado de nivel inicial, el profesorado de especial y el profesorado de educación física, que incorporó ese cambio en el plan de estudios en el año 2009. Y ahí se cortó. La provincia no cambió el plan de estudio en ninguna otra carrera, con lo cual nos quedó, digamos, educativamente un nivel terciario que quedó como dividido, ¿no? 4 profesorados con plan de estudio nuevo y el resto con el plan de estudio viejo. Bueno, no sé, será porque no alcanzó la plata o lo que sea, porque entre otras cosas, el profesorado de inicial, de educación primaria, aumentaron un año de duración. Entonces quizás el freno tuvo un poquito que ver con que se dieron cuenta que ahí se incorporó el TAIN también. Entonces capaz el freno tuvo que ver con que la plata no alcanzaba para cambiar los planes de estudio en todas las carreras. No tengo idea, la verdad que no sé. Pero el caso es que así quedó el asunto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba con psicología en el plan de estudios anterior y el plan de estudios que tienen ustedes ahora? Con el anterior, vamos a anotarlo así, para que me entiendan mejor. Anterior y 2009. ¿Sí? Anterior y 2009. En el anterior, ustedes tenían 3 psicologías. Psicología de primero, de segundo y de tercero. La de primero era una especie de... se llamaba Psicología y Cultura en la Educación. Yo les anoto acá entre comillas, general, porque era como una psicología, digamos, general, de corte general, veían un poco de todo. En cambio, la segunda y la tercera eran netamente psicologías de corte evolutivo, se estudiaba el desarrollo psicológico. En la segunda, el desarrollo psicológico infantil, y en la tercera, adolescencia. Entonces, la psicología de segundo era evolutiva, y la de tercero también era evolutiva. La de segundo evolutiva de infancia y la tercera evolutiva de adolescencia. Entonces ahí tienen la psicología de primer año, segundo año y tercer año. ¿Qué pasó cuando cambió el plan de estudios? Lo que pasó fue lo siguiente. Nos quedaron
Bien, antes de que se me cortara la filmación les estaba contando qué pasó cuando cambié el plan de estudios. Bueno, no me di cuenta, yo seguí explicando y la filmación había cortado. Lo que pasó fue esto, a ver si se puede ver ahí. Primero, la psicología de primero, digamos, si bien cambió de nombre, sigue teniendo la misma función que siempre tuvo. Es una especie de psicología general. Ahora, la psicología de segundo actual, la de ahora, comprende infancia más adolescencia. Eso antes era la psicología segundo y la psicología tercero. Entonces, estas dos quedaron compactadas en esta materia, la de segundo actual. Lo cual obviamente dejó una vacante en tercero. Ya que toda psicología está cubierto acá, ¿qué pasa con la materia de tercero? La respuesta a esa vacante fue crear configuraciones culturales del sujeto educativo, que es la materia que nos convoca. ¿No es cierto? Bien, esto lleva a una nueva pregunta, que es si los contenidos de psicología, tanto generales como evolutivos, están cubiertos en la materia de en las dos materias de la de primer año y la de segundo. ¿De qué se trata? Configuraciones culturales del sujeto educativo. Buena pregunta. Bien. Es una materia de un poquito así como Frankenstein. Si ustedes miran el diseño curricular van a ver que hay contenidos como bastante heterogéneos para dar y aparte la titulación que contempla el sistema para dar esta materia es bastante variada. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que esta materia la puede dar, por ejemplo, un psicólogo o un antropólogo, que van a tener enfoques completamente diferentes. Por momentos se la puede ver como una especie de extensión de psicología, por momentos se la puede ver como una especie de sociología, como una antropología, en fin, es múltiple el enfoque que se le puede dar. Y como el enfoque que se le puede dar es múltiple, ¿qué hago yo? Le doy mi propio enfoque. Entonces, ¿qué enfoque le da Pablo Nieto a esta materia? Que es diferente del enfoque que van a ver en otras materias, en otras cátedras de la misma materia, y que está bien, porque cada uno lee el enfoque que quiere. El enfoque que le vamos a dar es estudiar los procesos de formación de subjetividad. ¿Sí? Perdón, estaba un poquito cediendo. Bien, entonces, les decía, vamos a estudiar los procesos de formación o construcción, al caso viene a ser lo mismo, de subjetividad. Se me terminó la hoja. Proceso de formación de subjetividad. Lo hice muy rápido. Procesos de formación de subjetividad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta frase amerita cierta aclaración. Empecemos por esta palabrita, que es nuestra palabrita estrella, nuestro concepto estrella. Ok. Subjetividad. ¿Sí? Concepto importante. ¿Qué entendemos por subjetividad? Es una palabra que circula mucho en el ámbito de las ciencias humanas, en psicología, sociología, antropología, ciencia de la educación, etc. Subjetividad es una palabra que anda por todos lados y se mete en todos los rincones. Obviamente se pueden dar muchas definiciones según la teoría que se esté usando, pero si uno quiere dar una cierta definición de qué se entiende por subjetividad, sin jugarse por una teoría, o sea, sin meterse, sin comprometerse con un punto de vista teórico. Porque, por ejemplo, si yo lo quiero definir desde el punto de vista psicoanalítico, podría decir la subjetividad es el sedimento de las identificaciones del yo, o ese conjunto de las identificaciones del yo, una cosa así, digamos, y estaría bien, pero para el psicoanálisis, no para otras teorías, como por ejemplo para Marx. Entonces, para Foucault tampoco, etc. Entonces, si uno quiere dar una definición de subjetividad, si uno quiere explicar qué se entiende por subjetividad, sin pararse específicamente en una teoría, se puede, porque uno puede decir,
sin usar un lenguaje técnico ni conceptual, que la subjetividad es el conjunto de las cosas que hacen una persona diferente de otra. El conjunto de las cosas que hace una persona diferente de otra. Entonces cada persona tiene su propia subjetividad, que es singular, que comprende la manera de pensar de esa persona, sus deseos, su manera de sentir, su manera de ver la vida, su manera de comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todo eso, el conjunto de todo eso es lo que llamamos subjetividad. Podemos decir también que todos tenemos una subjetividad diferente y podemos decir también que la subjetividad que uno tiene es el producto de determinados procesos, y que no es casualidad, esa subjetividad no es casualidad, no es casual. Entonces, digamos, la idea que recorre la materia a lo largo de sus diferentes unidades es estudiar cómo se forma esa subjetividad. Cómo se forma esa subjetividad. Y entonces sí, vamos a estudiar cómo se forma desde el punto de vista de diferentes teorías. Habitualmente trabajamos 4, hay que ver cómo viene el año de duración, porque la cuarta unidad es la que siempre queda medio ahí corta. Vamos a estudiar el tema desde 4 puntos de vista, 4 teorías, 4 marcos teóricos. Primero de ellos, el campo de los estudios de género. Segundo, el campo del pensamiento marxiano, o sea, el socialismo científico, clásico. Tercero, el pensamiento, llamémoslo pensamiento nietzscheano, ¿sí? A falta de un nombre mejor, que englobe todo lo que podemos entender por eso, el pensamiento nietzscheano y el pensamiento Foucaultiano como pensamiento conectado y heredero del pensamiento nietzscheano. Y por último, el psicoanálisis, la formación de subjetividad desde el punto de vista del psicoanálisis. ¿Está bien? Entonces vamos a estudiar la formación de subjetividad desde el punto de vista de estas 4 teorías. Repito, estudio de género, pensamiento marxiano, o sea, socialismo científico, pensamiento nietzscheano y Foucaultiano, nietzscheano por Nietzsche, y Foucaultiano obviamente por Foucault, y la cuarta unidad, psicoanálisis, fundamentalmente freudiano, que es el principal, obviamente. Bueno, ok, listo. Este es el plan, este es el mapa, la hoja de ruta para el camino que vamos a hacer. Así que, pongamos primera y larguemos con lo que es nuestra primera unidad. Formación de subjetividad desde el punto de vista de los estudios de género. Entonces, vamos a poner unidad 1, estudio de género. Ok, atenti, porque si bien la unidad es sobre estudio de género, en realidad, digamos, como propiamente hablando, lo que específicamente vamos a estudiar sobre estudio de género no va a ser el 100% de esta unidad, es un 30% de esta unidad. El 70% previo es un camino de aprendizaje filosófico que nos va a permitir aterrizar en ese 30% de estudio de género de una manera bien firme y bien parados. O sea, para estudio de género lo que vamos a hacer es tomar una autora que está súper en boga, que se llama Judith Butler, de quien habrán escuchado hablar, quizá aparece hasta en algunas canciones. Judith Butler, ¿sí? Pero el punto es que, repito, si bien la unidad es sobre estudio de género, no vamos a estudiar todo estudio de género, vamos a arrancar viendo cosas de filosofía y ver muchas cosas de filosofía hasta que finalmente lleguemos a estudio de género. No vamos a ir de entrada a estudio de género. La última autora de esta unidad es Butler, pero no vamos a arrancar con Butler. Entonces vamos a arrancar haciendo un camino filosófico. Ese camino filosófico que vamos a hacer es en cierto modo histórico, ¿sí? Ese camino filosófico que vamos a hacer, les decía, es en cierto modo histórico y arranca con un filósofo de la antigüedad, con Aristóteles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Butler es como heredera, ¿no? Continuadora
de una línea de pensamiento que viene en realidad de antiguo, ¿no? Entonces uno podría decir que Butler tiene mucha influencia del existencialismo de Sartre, pero que Sartre a su vez tiene mucha influencia de qué sé yo, de Aristóteles, por ejemplo, aunque no lo diga, pero esa influencia está. Entonces, el camino que vamos a seguir, ¿sí? Vamos a ir como, vamos, por así decirlo, como arrancar desde lo que sería como el tatarabuelo filosófico de Butler, después al abuelo, y después no sé si padre, pero algo así, y aterrizar luego en Butler. ¿Está bien? Es el camino que les propongo. Entonces, vamos a arrancar estudiando Aristóteles, ¿sí? El primer autor que vamos a ver, no lo vamos a ver con la intensidad con lo que lo vimos en primero, en realidad. Digo esto para gente que fue alumnos y alumnos mías en psicología, en filosofía, ¿sí? En primer año. Entonces, lo que sabemos de Aristóteles es súper importante como base. Lo que vamos a hacer es repasarlo, obviamente, pero esa base vamos a suponer, a dar por hecho que está. Entonces, vamos a arrancar por Aristóteles. De Aristóteles vamos a ir a un filósofo medieval, que es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. De Tomás de Aquino vamos a ir a un filósofo francés del siglo XX, que es Sartre. ¿Ok? Sartre. Y finalmente de Sartre vamos a ir a Butler. Entonces, este es el camino que vamos a seguir, ¿sí? Aristóteles, Tomás de Aquino, Sartre, Butler. Y vamos a ver, o por lo menos espero yo que lo vean, que hay una lógica. O sea, hay una manera de pensar que que va yendo de un autor a otro y a otro. ¿No es cierto? Bien. Entonces, vamos con Aristóteles. Y obviamente no hay mejor manera de entender a Aristóteles que hablar del debate entre Aristóteles y Platón. Insisto, aquellas personas que hayan estado conmigo en filosofía de primer año, esto ya lo machacamos bastante. Así que es en todo caso lo que vamos a hacer ahora, una machacadita adicional. Bien, ok. Ok. Bueno, ustedes recordarán que yo en primer año les hice la siguiente pregunta filosófica, que siempre es para quilombo, que es la siguiente. Imaginen a alguien que mejoró como persona. Ustedes piensen, figúrense en su imaginación a alguien que ustedes conozcan y que hoy en día es mejor persona que lo que era antes. Y si no conocen a nadie que haya mejorado como persona, lo cual sería algo muy triste, pero bueno, puede pasar. Imagínense a alguien que hoy en día es mejor persona que lo que era 5 años atrás. Por la razón que sea. Imagínense a esa persona. Si ya la conocen, visualícenla. Si no la conocen, invéntenla. Bien. Y ahora que están visualizando a esa persona, yo lo que les voy a pedir, no sé si recuerdan, es que me contesten a la pregunta siguiente. ¿Esa persona es hoy en día mejor persona gracias a que mejoraron sus acciones? ¿O mejoraron sus acciones gracias a que es una mejor persona? Entonces, esto que parece una pavada y un entretenimiento filosófico para gente aburrida, no lo es. Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta que divide a la filosofía desde siempre y que uno bien podría decir que al día de hoy no se contestó, y no solo a los filósofos, divide también a las personas. Entonces, supónganse que esta persona mala en la que yo estoy pensando era una persona. Esta persona mala no va, persona que mejoró, X persona que mejoró. Vamos a inventar un ejemplo. Supongamos una persona que se llama, qué sé yo, Santiago. Bueno, Santiago toda su vida fue muy tacaño, ¿sí? Muy tacaño, muy miserable, digamos, con todo lo que sea la plata y las cosas materiales. Hasta hace un tiempo. Hoy en día me lo cruzo después de mucho tiempo a Santiago y me encuentro con que Santiago, no sé, o sea, está donando plata a entidades, a ONGs de bien público,
ya no está buscando la plata, el tiempo que antes dedicaba a ganar plata ahora lo dedica a estar con su gente querida, etcétera, etcétera. Uno bien podría decir que Santiago mejoró como persona. ¿Por qué? Porque antes era un tacaño y avaro que solamente pensaba en la plata y ahora ya no. Entonces la pregunta filosófica acá es, ¿Santiago mejoró como persona? O sea, eh, dejó de ser avaro porque ahora dona plata y no la acumula más, o dona plata y no la acumula más porque dejó de ser avaro. ¿Me pescan acá el asunto? ¿Dejó de ser un avaro porque ahora es generoso con la plata? ¿O ahora es generoso con la plata porque dejó de ser un avaro? Entonces, en un campo tenemos lo que sería lo metafísico, lo conceptual, la esencia de la persona, ser avaro o no ser avaro. Y del otro lado tenemos los actos de la persona. ¿Qué hace con su plata? ¿La acumula, se la queda y demás? ¿O es generoso y la dona a gente que la necesita más? ¿Sí? Entonces, esto divide lo que en filosofía llamamos el plano metafísico del plano físico. En el plano físico están los actos, en el plano metafísico están las esencias. Entonces, la esencia, uno puede decir, bueno, la esencia de Santiago era una y la esencia de Santiago ahora es otra. Antes tenía una esencia de persona avara y ahora tiene una esencia de persona generosa. Y los actos, antes eran actos tacaños y ahora son actos generosos. Bien, pero acá hasta ahí no hay problema. Pero el asunto, ¿dónde está? Es decir, ok, ¿cambiaron los actos porque cambió su esencia? ¿O cambió su esencia porque cambiaron sus actos? ¿Qué cosa determina cuál? ¿Tus actos determinan tu esencia o tu esencia determina tus actos? Bueno, ¡pum! O sea, bomba atómica de la filosofía. Esto divide a los filósofos de Platón y Aristóteles y lo sigue dividiendo el día de hoy. ¿Qué contestaría Platón? Que es tu esencia la que determina tus actos. Es lo mismo que te contestaría Aristóteles y un montón de filósofos. Perdón, Aristóteles no. Descartes y un montón de filósofos más. ¿Sí? ¿Qué te diría Aristóteles? Que son tus actos los que, no te lo diría con estas palabras, porque no son las palabras que él usaba, pero en última instancia, lo que te va a decir Aristóteles es que es el plano físico lo que determina al plano metafísico. Para Aristóteles, el plano físico determina al plano metafísico. Todo lo que ocurre en el plano metafísico está causado por lo que ocurre en el plano físico. ¿Qué diría Platón? No, al revés. Todo lo que ocurre en el plano físico se debe a lo que ocurre en el plano metafísico. El plano determinante es el metafísico para Platón. Bueno, el punto es este. Si esto nos quedó claro, de Platón no vamos a hablar más en lo que queda de esta materia, por mucho que lo quiera Platón. Pero acá queremos llegar a Butler. Y Butler, el punto de vista que tiene es claramente aristotélico, en el fondo, no platónico. Entonces, con esto tenemos cubierto lo que sería nuestro primer casillero en el camino, que es Aristóteles. Entonces, para Aristóteles, el plano metafísico está determinado por el plano físico. Bien, pasemos a Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, lo que tienen como texto es un fragmento súper corto de una clase de Silvia Magnavaca. Para Aristóteles no les doy texto. Si entendieron esto, ya está. ¿No es cierto? O sea, más vale que hay textos que les puedo dar, pero es meterse en un embrollo bárbaro, ponerse a leer textos como categorías para entender esto. Si entendieron con esto, si entendieron lo que dije recién, está perfecto. Vamos entonces a Tomás de Aquino. Entonces, para Tomás de Aquino, que se estaba diciendo, lo que les doy como texto es un fragmento de una clase de la profesora Silvia Magnavaca. Silvia Magnavaca, ¿sí? Docente ya jubilada de la Facultad de Filosofía y Letras, figura admiradísima en la facultad, traductora directa de Agustín del latín al español. Y les decía, y lo que van a leer en ese fragmento de una clase de Silvia Magnavaca es una breve explicación que da la profesora Magnavaca sobre un planteo de Tomás de Aquino. A ver,
Vamos a hacer así. Vamos a seguir el recorrido que sigue la profesora Magnavaca. Magnavaca lo que hace es contar primero como una especie de fábula infantil, que no sé si la conocían, que es la fábula del escorpión y la rana, ¿no es cierto? Entonces resulta que cuenta esta historia infantil, que termina mal, ya se los digo, cuenta que el escorpión quería cruzar el arroyo, pero no puede, obviamente, porque no puede nadar, porque es un escorpión. Y en eso ve pasar una rana, y le dice a la rana: ranita, ¿no me dejas cruzar el arroyo a tus espaldas, que vos podés nadar? La rana, muy sensatamente, le dice: y es muy peligroso lo que me pedís. ¿Cómo sé que vos no me vas a picar? Porque sos escorpión y los escorpiones pican. Y el escorpión le dice: no, no te voy a picar. Pensá que si yo te picara, vos te ahogarías y me ahogaría yo también, porque estoy arriba tuyo, parado encima de tu lomo. Entonces, no te voy a picar. Bueno, a la rana esto le parece razonable, acepta tener esta buena acción con el escorpión se sube a sus espaldas, la rana va nadando, van cruzando el arroyo y a mitad del arroyo el escorpión pica con su aguijón a la rana y la rana le dice: ¿por qué me picaste? Si me dijiste que no me ibas a picar. Y el escorpión no sabe qué decirle y le dice: es que soy escorpión y los escorpiones hacemos esto. No podía no picarte. Se ahoga la rana y se ahoga el escorpión también. Bien, este cuento infantil no se lo cuenten a sus sobrinitos, ni sobrinitas, ni hijos, por favor, porque es medio feo. Creo que después de la muerte de la madre de Bambi viene este cuentito. ¿A qué viene todo esto? A que el escorpión en esta historia podía elegir qué hacer. O sea, lo que le convenía obviamente era no picar. ¿Pero por qué picó el escorpión? Porque el escorpión no podía elegir sus acciones. No podía elegir qué hacer, si picaba o si no picaba. Picó. Hay algo en su ser que lo obliga a picar. Y él no puede gobernar esa acción. No tiene decisión sobre esa acción. Entonces picó a la rana y se ahogaron los dos. Entonces, los actos del escorpión no son libres. Están determinados. Obligados, digamos. ¿Por qué? Por su esencia. ¿Cuál es la esencia del escorpión? La esencia de picar. Entonces, como el escorpión tiene esencia de escorpión, sus actos son actos de escorpión. ¿Ven cómo acá reaparece el plano metafísico, del plano físico? Esencia, actos. Entonces, como su esencia es esencia de escorpión, sus actos son actos de escorpión. Esto determina esto en el escorpión. Bien. Todo este cuento viene ¿para qué? ¿Para qué la profesora Magnavaca le explica esto a sus alumnos en la clase? Porque quiere que entiendan que para Tomás de Aquino, que es este filósofo medieval del que queremos hablar, en el ser humano es diferente. Tomás de Aquino va a decir que mientras que en los animales el ser significa esencia, ¿no? A ver, vamos a empezar a notar. Entonces, perdón, quiero ver si esto sigue filmando. Bien, sigo. Les decía que en este contexto, digamos, esencia y ser son sinónimos, los vamos a tomar como sinónimos. Entonces, mientras que en los animales la esencia o el ser determina sus actos, los actos, el obrar es lo que vos hacés. Entonces, esto viene a ser sinónimo de esto, y esto viene a ser sinónimo de esto otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en los animales para Tomás de Aquino? ¿Sí? Filósofo medieval, italiano, monje. En los animales, la esencia determina el obrar. Entonces, como el escorpión tiene esencia de escorpión, sus actos son actos de escorpión. Bueno, la buena noticia, digamos, de la mañana
que nos quiere dar Tomás de Aquino es que nosotros estamos por fuera de eso, no, estamos a salvo de eso, con la responsabilidad que eso implica a la vez, obviamente. ¿Por qué? Porque en el ser humano es al revés. Tus actos determinan tu esencia. Lo que vos sos no está predefinido, sino que lo definís. Pues ya esto ya es arte lo que estoy diciendo. Me estoy entusiasmando y estoy adelantándome un poquito. Pero digamos, tu esencia está definida por tus actos. Son tus actos los que determinan lo que vos sos. ¿No te pasa como el escorpión? ¿Qué le pasa al escorpión? Perdón que no me da mucha orilla para dónde señalo con la fibra porque me deslateralizo y capaz hago cualquier cosa con la fibra. Escuchen lo que digo, ¿sí? Lo que le pasa al escorpión, al pobre escorpión, es que lo que él es determina lo que él hace. Como él es escorpión, hace acto de escorpión y no tiene otra. En nuestro caso, el caso de las personas, lo que hacemos determina lo que somos. Lo que hacemos determina lo que somos. Entonces, obviamente, la buena noticia de esto es que estamos en libertad de definir qué es lo que somos. ¿Por qué? Porque estamos en libertad de definir qué es lo que hacemos. Entonces, como elegimos lo que hacemos, y lo que hacemos produce lo que somos, en definitiva podemos elegir lo que somos, pero únicamente a través de nuestros actos, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene un nombre en latín, ¿sí? Así que para cerrar este primer tema, que es la introducción a la materia, Aristóteles y Tomás de Aquino, vamos a decir qué nombre le dio a esto Tomás de Aquino. Y el nombre que le dio se lo dio en latín, porque el latín era el idioma de los intelectuales en aquella época. Y aparte queremos ser personas muy cultas, así que este profesor que les habla estudió latín 1 y latín 2, y esta es la única oportunidad que tengo de usar un poquito de lo que es el latín. Y ya está, se me pasa la oportunidad, así que anótense esta frase en latín, por favor. Son 2 frases en latín. Les anoto lo primero. Bien. Frase número 1 en latín. ¿Lo ven ahí abajo? Operari sequitur esse. ¿Qué quiere decir esto? Son 2 verbos en infinitivo y un verbo conjugado. Operari significa el obrar. El obrar. Sequitur significa sigue, que es algo así como responde a, obedece a. Y esse significa el ser. El ser. Entonces, ¿de qué estará hablando Tomás de Aquino cuando formula esta frase? ¿De los animales o de las personas? Tómese 5 segundos para pensarlo. ¿Lo adivinó? Bien. Tomás de Aquino acá está hablando de los animales. ¿Por qué? Porque en los animales el obrar sigue al ser. ¿Qué quiere decir? El obrar es producto del ser. Operari sequitur esse. El obrar es producto del ser. El obrar obedece al ser. Como le pasó al pobre escorpión que terminó ahogado. Y en las personas, obviamente, es al revés. Y acá tenemos nuestro mensaje de libertad. En los seres humanos, esto es al revés. Esse sequitur operari. En nosotros, nuestro ser, nuestro esse, es producto de nuestro operari, de nuestros actos, ¿sí? Entonces, en las personas, el ser sigue al obrar. Perdón, y acá metí una corrección, ¿sí? Entonces, en los animales, el obrar sigue al ser, y en las personas, el ser sigue al obrar. Lo que somos es producto de lo que hacemos, ¿sí? Con esto cerramos este primer tema. Nos vemos en la próxima. Recuerden, por favor, mandarme ese correo electrónico. Un abrazo grande y cuídense.